En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de iniciación cristiana. Artículo primero, el sacramento del bautismo. Estamos ahora en el cuarto apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 9 números al tema que tiene como título ¿Quién puede recibir el sacramento del bautismo? El día de hoy vamos a profundizar en los números 1253 al 1255 con el tema Fe y Bautismo. Número 1253 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el bautismo es el sacramento de la fe, pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. Solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Al catecúmeno o a su padrino se le pregunta: ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y él responde: la fe. Número precioso que nos presenta el catecismo esta mañana, queridos amigos, para ir ahondando, para ir ya tomando base de lo que es el bautismo en la Iglesia Católica, de la seriedad y de la profundidad que esto tiene. Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Así de simple es el Evangelio. Texto muy fuerte. Hoy día tenemos la costumbre de pasar rápidamente estos textos como Mateo 16:16. A la gente no le gusta escuchar estos textos. Eso de que se afirme con tanta contundencia de que la salvación está ligada a la fe y al bautismo, hoy día no es muy gustado. Y no es muy gustado, incluso se le dice es que eso tan fuerte no es políticamente correcto, ¿no? Y ante este texto, queridos amigos, uno tiene que hacer un buen comentario. En ese peligro que existe en la sociedad moderna de reducir el evangelio, cierta frecuencia lo leemos y solo nos quedamos con aquello que nos gusta o nos conviene. Es importante leerlo sin quitarle nada. Con cierta frecuencia leemos ese pasaje de tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, donde se nos habla con una exclusiva claridad de quiénes seremos juzgados ante Dios y cómo seremos juzgados ante Dios por el ejercicio de la caridad. O otro pasaje, por ejemplo, el de los talentos, donde se nos insiste de que el hombre será juzgado de la esperanza. Cuando pregunta, ¿qué has hecho con los talentos que te di? 10 me diste, aquí tienes otros 10. 5 me diste, aquí tienes otros 5. ¿Y qué has hecho con el único talento que te di? Tuve miedo y lo enterré. Dice el Señor: enviar a este siervo inútil al fuego eterno. Estos textos no le gusta al hombre moderno escucharlos, le parecen extremistas, ¿no? Como dicen algunos. La esperanza tiene mucho que ver con esta parábola, porque supone la confianza de Dios. Supone
confianza en Dios y poder decir, soy el que soy y tú me has hecho así y has puesto en marcha todos esos talentos. Ahora yo los tomo, los acepto, los agradezco y los pongo al servicio con un signo de esperanza. Mientras que aquel que los entierra, lo único que está expresando es un signo de desesperanza, de desconfianza en aquello que Dios le ha regalado gratuitamente. En resumen, que seremos juzgados por Dios de cómo hemos vivido la caridad, la esperanza, y también seremos juzgados de cómo hemos vivido la fe. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Hoy en día, haciendo referencia a la catequesis que hicimos ayer, se ha extendido entre nuestra sociedad de que lo más importante no es el creer o no creer, sino que lo más importante es ser buena persona. Y eso está regado por todas partes. Yo no creo en Dios, pero yo soy buena gente, dicen por ahí. Y eso de ser buena gente, de ser buen hombre, de no hacerle mal a nadie, es tomar el Evangelio de una manera cercenada. Al Evangelio no se le pueden cortar las páginas. Se tiene que tomar con integridad. Y el Evangelio incluye estas tres dimensiones: fe, esperanza y caridad, las virtudes teologales. Y si falta una de estas tres en nuestra vida, estamos perdidos, como el hombre moderno está perdido. El hombre moderno no sabe para dónde va. Y está tan vacío que por eso se pega de cualquier ideología que salga, de la última que salga. Si fuera que uno viera personas que creen profundamente en algo y van hasta el final con ello, pero no es así. Hoy creen en una cosa, mañana creen en otra, pasado mañana creen en otra, totalmente contradictoria a las anteriores en las que creían. Quien se cierra al don de la fe, se cierra también al don de Dios. También tenemos que decir que cada uno tendrá un grado diferente de culpabilidad en acoger o rechazar la fe. Sinceramente, porque unos tendremos más conocimientos de la fe cristiana, que es la fe revelada, y otros no lo tendrán. ¿Por qué? A lo mejor porque no se les presentó, porque no ha habido un catequista, porque no ha habido un misionero que les haya presentado la fe. De todas formas, eso también lo dejamos en las manos de Dios. Pero en el texto del Evangelio Jesús dice, el que no crea se condenará. En ese no creer hay culpabilidades. Puede ser el orgullo, puede ser la soberbia, contrarios totalmente a la fe. Quien no se siente pequeño y humilde ante Dios, también puede ser contrario a la fe. El que no crea se condenará. Y pueden haber muchas disculpas que nos podamos hacer en torno al por qué yo no creo, pero aún así, cada uno de nosotros tiene responsabilidad personal para creer. Fíjense, queridos amigos, uno de los pensadores más famosos del siglo XIX, pero de los más contrarios a la fe católica, era ese famoso filósofo alemán Friedrich Nietzsche.
por allá por los años del 1844 al 1900 existió él. Y Nietzsche tenía una expresión muy fuerte que decía: si Dios existiese, ¿cómo iba a soportar no ser yo Dios? Ahí está la soberbia en su máxima expresión. Si Dios no existiese, ¿cómo iba a soportar no ser yo Dios? Pero es que al final de todo, creer es un acto de humildad. Y cuando yo digo, si Dios existiese, ¿cómo iba a soportar no ser yo Dios? No estoy haciendo ningún acto de humildad, estoy haciendo es un acto de soberbia, con el miedo que el ser humano puede tener en su soberbia de que Dios lo borre, de que Dios le quite su importancia, su fama, su aparecer. ¿Cómo voy a soportar yo no ser Dios? Es una frase que hay que rascarle mucho. El hombre en su soberbia se piensa que la grandeza de Dios le viene como a ser sombra. El hombre en su soberbia piensa que la grandeza de Dios le quita su autonomía. Pero no es así, porque es que Dios es la garantía de tu libertad, Dios es la garantía de tu dignidad. Gracias a que existe Dios, el hombre tiene una dignidad y no es un mero animal. Pero es el orgullo y la soberbia que puede hacer culpable al hombre del rechazo de la fe, de ese tremendo mal que se llama no creer. Y el bautismo se nos presenta como el sacramento de la fe. Es una cosa muy hermosa. Fíjese cómo nos dice el catecismo. Pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. Solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe es un acto personal y al mismo tiempo es un acto comunitario. Y hay que saber conjugar las dos cosas para tener un equilibrio importante en nuestra vida. Cuando se dice en el ritual del bautismo que tanto hemos citado en estas catequesis, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso? La pregunta que hace el ministro a los fieles es, ¿creen? La pregunta está en plural. ¿Todos ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso? Pero lo más interesante es que la respuesta es en singular. Sí, creo. La fe es un acto comunitario porque uno cree en la fe de la Iglesia. No creo en mi fe. La fe no es mía. La fe es el depósito que Cristo ha puesto en las manos de la Iglesia, pero la fe no es mía. Sería tremendamente egoísta que alguien piense que la fe es de él. Y es muy importante tener en cuenta esto porque la cultura actual tiene mucho a eso, a que cada uno se hace su propia fe, a su medida, a sus gustos, a sus necesidades. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque no hay muchas fees, hay una sola fe. Pero el hombre moderno se ha esforzado en creer que hay muchas fees y que todas te salvan. Que no te preocupes
si es verdadera o no es verdadera y que no te preocupes si es la revelada o no es la revelada. Tú crees en cualquier cosa. O tú hazte un supermercado de religiones y tomas un poquito de musulmán y un poquito de judío y un poquito de cristiano y un poquito de budista y un poquito de taoísta y arma con eso tu propia fe. Termina uno creyendo en todo o no creyendo en nada. Es un terrible error. Pero el acto de fe, en ese acto de fe, hay también un acto personal. Es uno mismo el que se adhiere personalmente a la fe. Y es por eso que la respuesta que se dice es en singular. Sí creo. Y esa es la fe que recibimos. Y es por eso que este número del catecismo dice, al catecúmeno o a su padrino se le pregunta, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y él responde, la fe. Pido la fe. Dice también este número del catecismo, la fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta, no es una fe madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Qué sabio es el catecismo cuando nos dice esto. La iglesia cuando recibe a una persona para un sacramento y especialmente el bautismo, no es una iglesia maximalista, que pide la perfección absoluta. No, lo que pide es el máximo grado posible a ese catecúmeno de entendimiento, pero es lo que pueda. Ojalá que todos los candidatos que se acercan a pedir el sacramento del bautismo vinieran lo más dispuestos y preparados que puedan, claro que sí. Pero la iglesia no es maximalista. Lo que pide es un mínimo. ¿Por qué? Porque todo sacramento no es una meta, sino que es el punto de partida a un camino. Esto es muy, pero muy importante. Estamos empezando un camino ahí con el bautismo y por eso llego de la mano con mi padrino, con mi madrina, con mi mamá, con mi papá, y ellos me van a ir conduciendo, me van a ir llevando en esa caminar con la gracia de Dios hasta la puerta. Los catequistas, los sacerdotes, los señores obispos nos van a ir llevando de la mano hasta la puerta. Pero una vez en la puerta, yo tengo que entrar solo. A la experiencia de fe, yo ya tengo que entrar solo. Me van a ayudar, me van a conducir, me van a llevar de la mano hasta la puerta. Y yo ya entro solo. Esto es muy lindo para los que son catequistas que me están escuchando, pero también para esos padres de familia que ayudan en la catequesis a sus niños, para esas abuelas que dan y que transmiten la fe a toda su familia. En la administración de los sacramentos, nosotros podemos cometer dos peligros. Primer peligro es el admitir a todo el mundo para recibir un sacramento sin haberse escrutado, sin haber educado, sin saber cuáles son las disposiciones de esa persona, en el caso de los adultos, por ejemplo, o en el caso de los niños, sin saber cuál realmente es la disposición de los padres y de los padrinos que piden eso, o en el caso de los novios, sin saber por qué o cuál es la intención de casarse. Ese puede ser un peligro. Que se le dé el sacramento al que venga y como venga sin importar.
Y un segundo peligro es el pedir un máximo de perfección. Ese también puede ser un peligro donde la gente vea que llegar a tener un sacramento es algo casi solo para perfectos. Ese es un peligro. ¿Por qué? Porque el mismo Señor nos dice que Él admite en su morada no a los perfectos, sino a los que tienen un mínimo de fe y están abiertos al don de Dios. Así como dice la Sagrada Escritura, la caña quebrada no la partirá. Ese es el estilo del Señor. Intentemos fortalecer ese poco de fe cada vez más. Por eso la Iglesia pide un mínimo de fe. Pide que la persona mínimamente esté abierta a esa fe, que esté abierta a ir creciendo en este camino. Y es obligación del sacerdote, del ministro, del catequista, cuidar este aspecto tan importante antes de recibir el sacramento, cualquiera de los sacramentos, en especial el sacramento del bautismo. El problema es cuando alguien está cerrado totalmente, cuando hay un acto de soberbia, un acto de rechazo a la fe. Esa persona misma se incapacita para recibir el sacramento. Pero cuando hay una mínima disposición, el Señor, con esa mínima disposición, hace milagros. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1254 que dice: en todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Por eso la Iglesia celebra cada año en la vigilia pascual la renovación de las promesas del bautismo. La preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva. El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de lo cual brota toda la vida cristiana. Fijémonos cómo en este precioso número el catecismo insiste en que el bautismo es el inicio. Y luego tiene que haber un posterior crecimiento. Esto lo hemos comentado en catequesis pasadas. Sí, Dios hace su obra, claro que sí, Él es el hacedor de la obra. Pero también es importante que nosotros pongamos de nuestra parte para dar pasos firmes en ese conocimiento y en ese entendimiento de la gracia y de la acción de Dios en nuestra vida. Los sacramentos no los recibimos los perfectos, sino los que tenemos el deseo de perfección y de santificación. Hay una acusación por ahí que se escucha mucho, que es un poco fastidiosa para algunas personas, cuando nos dicen: esos que van a la iglesia son los peores. Uy, eso se escucha cada rato. Y es que es verdad, porque es que los que van a la iglesia son los que tienen necesidad de médico, son los enfermos, no los sanos. Claro que somos los peores. Para ser sanados, para ser redimidos, para ser santificados. Me siento enfermo y voy porque tengo la plena conciencia de que yo necesito el médico de mi alma, y el médico de mi alma hará su obra. Si el que acusa se cree sano, pues allá él, si no va, allá él, si no se encuentra, allá él, si no desarrolla su fe. Pero yo la necesito. Yo me siento enfermo y yo voy al médico. Dicho esto, nos presenta el Catecismo el número 1255 que dice:
Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, es importante la ayuda de los padres. Ese es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en un camino de vida cristiana. Su tarea es una verdadera función eclesial. Toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. Qué número tan comprometedor para los papás, para los padrinos, para las madrinas. ¿Por qué? Porque está claro que la fe se desarrolla desde los referentes que uno tiene cerca. Está claro en los niños que la responsabilidad la tienen todos los que están delante de ese niño. Papá, mamá, abuela, padrino, madrina, catequista, sacerdote, diácono, ministro. Porque el niño es como una esponja que lo recibe todo. Y el niño, en ese percatarse, se da cuenta si sus padres, si sus padrinos, si los ministros tienen una fe consistente y si viven una vida santa. Ellos se dan cuenta, hasta en el tono de voz. Un niño capta cuando sus papás le hablan de Jesús con verdad o con poca fe. Y eso es algo importante para nosotros tenerlo presente, queridos amigos. Porque si para nosotros no es importante la fe, para ellos tampoco lo va a ser. Si para nosotros es como un juego, como dicen algunos, eso es cosa de niños, pues para ellos, en la medida que van creciendo, van a ir pensando lo mismo. En otras expresiones por ahí, escucha uno decir, eso es cosa de mujeres. Pues entonces un niño varón escucha eso y dice, pues eso de la fe es cosa de mujeres. Y también puede servir esto para un mal testimonio. Esta responsabilidad que tienen los papás es muy grande. Porque lo importante no es solo lo que le digamos, sino lo que transmitimos. Lo que le vamos a transmitir. Eso va a ser muy importante, de palabra y de obra. ¿Cuáles son los valores que estamos transmitiendo al niño? ¿Cuál es la jerarquía de valores que le estamos transmitiendo? Si le estamos transmitiendo que Dios es lo principal en nuestra vida o si Dios es algo simplemente secundario, de paso. Es una tremenda responsabilidad enfrente de la fe de nuestros hijos o de nuestros ahijados, aquellos que tienen sus padrinos muy cerca de ellos. Es tan importante esta responsabilidad como la que tiene el sacerdote en su parroquia. De la misma forma que un mal testimonio de un sacerdote puede alejar a los fieles de la fe, también el mal testimonio de los padres puede alejar a los hijos de la fe. Solo que hay una diferencia, que al párroco lo curan, lo quitan. Al párroco lo cambian y nos mandan otro mejor. Pero a los padres, cuando dan mal testimonio, ¿quién no los cambia? Eso es lo importante, queridos amigos, que hay que tener presente, que es que el papá y la mamá no nos los van a cambiar. Por tanto, ese testimonio que le demos a nuestros hijos va a ser clave para que ellos se acerquen o se alejen. Y sí, hay momentos en algún tiempo de las edades donde parecería que nosotros podemos darle muy buen testimonio y ellos solitos se alejan. Pero créame, el testimonio que le dé, ese alejamiento será por un tiempo muy corto.
después regresarán y verás el fruto de tu testimonio. En torno al bautismo de un niño, los padres y padrinos deben ser conscientes de esa encomienda que les están haciendo, de que vamos a ser educadores en la fe, también los catequistas. Y nosotros debemos esforzarnos por pedirle a Dios que nos dé el don de no tener una fe tibia, sino que nos regale la gracia de tener una fe capaz de contagiar al niño, a mis hijos, a mis ahijados. Eso se tiene que pedir todo el tiempo, Señor, dame una fe capaz de contagiar, dame una fe convencida de ti, para que ese testimonio sea cada vez más válido, más fuerte, más contagioso, más deseado de seguir. Fíjense, queridos amigos, nos dice el catecismo que la iglesia, para preservar esto de ser padrino, y que de esto de ser padrino no sea algo de un mero cumplimiento, el Código del Derecho Canónico de la Iglesia, en el número 872, dice: en la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino, cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza y, juntamente con los padres, presentar al niño que va a ser bautizado y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo, que cumpla fielmente con las obligaciones inherentes al mismo. Dice también este número: tenga un solo padrino o una sola madrina, o dos padrinos, uno y una, pero que alguien sea admitido como padrino, que haya sido elegido por quien va a bautizarse, o por sus padres, o por quienes ocupan su lugar. Y entonces, en esto que dice el derecho canónico de que tenga la capacidad para esta misión, el padrino o madrino se convierte entonces en un misionero del Señor en la iglesia para la vida de ese ahijado, para la vida de ese hijo, misionero. ¿Y cuáles son los requisitos que le capacitan para esa misión? Primero, que haya cumplido 16 años. Segundo, que sea católico. Tercero, que haya recibido el sacramento de la confirmación. Cuarto, que haya recibido el sacramento de la comunión. Quinto, que lleve una vida congruente con la fe, es decir, que viva en la vida de gracia. Sexto, que no tenga ninguna pena canónica, por ejemplo, que no esté excomulgado. Y por último, que no sea el padre o la madre de quien se bautiza. Son unos requerimientos muy interesantes que la Iglesia nos hace. ¿Para qué? Pues para que la persona que vaya a ser el padrino de ese adulto o de ese niño tenga la calidad de testigo, tenga las armas en la mano, esté preparado para eso que le han pedido ser. O son una serie de prescripciones que la Iglesia pone para intentar que la figura del padrino no sea de adorno, especialmente cuando la fe de los padres es más débil. Ahí la figura del padrino pasa a adquirir una importancia de mucho más relieve. Y el padrino también puede ser un misionero evangelizador de esos papás. Qué interesante. Padrino misionero de ese niño que le han encomendado. Por eso, queridos amigos, rescatamos hoy esa figura tan importante de ser un padrino, de ser un papá, de ser un sacerdote, un obispo, un diácono, un catequista,
educador en la fe. Que todos sentamos la necesidad de orar por aquellos que van a ser bautizados y también orar por aquellos que reciben el regalo de ser invitados a ser padrinos para acompañarlos en la fe, para que sea un camino juntos de la mano, en un trato personal con Jesucristo, pero sobre todo en un testimonio de su fe.